Génesis capítulo 9. Y vamos a leer del versículo del 8 al 16. Génesis 9, versículo 8 dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: Yo, he aquí, que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no vendrán más las aguas como diluvio para destruir toda carne. Y estará el arca en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, esta tarde te pedimos que nos guíes a través de tu palabra para pensar bíblicamente sobre esta señal del pacto, el arco iris, y cómo el mundo ha corrompido esa señal. Danos sabiduría sobre este tema y que sea de edificación para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este mes leí un artículo de lo que está haciendo una organización para celebrar lo que se conoce como el mes del orgullo, o Pride Month, en la comunidad LGBTQ. Y en el artículo, una organización llamada I Am Me, o traducido como Yo Soy Yo, celebra el mes del orgullo al pagarle una cirugía a una mujer para mutilar o cortar parte de su cuerpo para que ella pueda parecer más como un hombre, pues ella se identifica como hombre. Pero este acto de esta organización y todo lo que se celebra este mes del orgullo es un acto de guerra en contra de Dios el Creador, pues solamente Él puede definir el diseño del hombre, la mujer y el mundo que Él creó. Pero tristemente este mes del orgullo, o Pride Month como se conoce, se celebra oficialmente desde el año 1970 y utiliza como señal de su movimiento el arco iris. Por lo tanto, el día de hoy me sentí con la obligación como pastor ayudarles a pensar sobre este mes del orgullo que celebra el mundo y el arco iris de una manera bíblica. Y algunas preguntas que quiero que nos hagamos es: ¿qué dice la Biblia sobre el arco iris? ¿Y qué dice la Biblia sobre el homosexualismo? Título del sermón: el mes del orgullo y el arco iris. Punto número 1: el arco iris y su señal. Y lo primero que quiero que noten sobre el arco iris es que esta señal no le pertenece a la comunidad homosexual, sino a Dios. Es decir, el arco iris Dios lo dio como una señal de pacto a Noé y a sus hijos, y en extensión a todo ser humano. Y esta señal representa la promesa de Dios hacia Noé y el resto de la humanidad de que Él no destruiría al mundo por agua como lo hizo en el pasado, sino que guardaría o preservaría al mundo hasta el regreso de Cristo. Y el arco iris aparece como una bella señal cuando llueve, porque la manera que Dios destruyó el mundo antiguo en el pasado fue por medio de un diluvio o por agua. Es decir, en el pasado Dios ahogó al mundo entero bajo agua, excepto a Noé y a su familia, para juzgar el orgullo y el pecado del hombre. Y después del diluvio, Dios da la señal del arco iris que aparece en las nubes después de que llueve, como una muestra de la gracia de Dios que nos recuerda que no volverá una vez más a destruir el mundo por agua con el pasado. Noten versículos 12 al 15. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no vendrán más las aguas como diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Aplicación número 1, padres, cada vez que llueva y salga el sol, tómate un segundo para mirar el arco iris, es la señal del pacto. Y recuérdale a tus hijos el verdadero significado de esta bella señal. Recuérdale que esta señal no la inventó el mundo, esta señal no la inventó el hombre homosexual. Recuérdale que esta señal le pertenece, o más bien no le pertenece a Target ni a ninguna mercancía que promueve el mes del orgullo, sino recuérdale a tus hijos que el arco iris nos recuerda que en el pasado Dios ahogó al mundo entero por su orgullo y su pecado, excepto a Noé y a su familia. Pero también recuérdales que el arco iris es una señal de gracia, pues Dios prometió no destruir al mundo por agua como lo hizo en el pasado. Aplicación número 2, para aquellos que se encuentran con la oportunidad de evangelizar a alguien que pertenece a esta comunidad LGBTQ, el poder explicarle al mundo lo que significa el arco iris es una gran oportunidad para llevarlos al evangelio. Pues vemos cómo Dios juzgó al mundo por su orgullo y pecado al punto de ahogarlos a todos, pero también vemos cómo Dios guardó a los que creían en él en el arca, como lo hizo con Noé. Y el arca, ¿verdad?, nos recuerda de Cristo y cómo nos salva del juicio venidero. Ahora ya vimos el punto número 1, el arco iris y su señal. Ahora veamos el arco iris y el mundo antiguo. Les voy a pedir que me acompañen al punto número 2, el arco iris y el mundo antiguo en Génesis capítulo 6. Vayan conmigo a Génesis capítulo 6 y me van a querer seguir para esta parte. Génesis capítulo 6, donde vemos por qué Dios en el pasado ahogó o destruyó al mundo antiguo en el diluvio, excepto a Noé y su familia. Y noten conmigo en Génesis capítulo 6, versículo 1. Y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y lo primero que vemos aquí es que después de la caída en Génesis 3, los hombres empiezan a multiplicarse y llenar la tierra, tener muchos hijos y llenar la tierra. Ahora recuerden que cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, Él les llama a multiplicarse y llenar la tierra. Y esto es antes de la caída. Pero cuando llegamos al capítulo 6, los hombres sí se están multiplicando, pero ya entró la caída. Por lo tanto, cada vez que se multiplica el hombre, se están multiplicando los pecadores y el pecado sobre la faz de la tierra, como vemos en nuestro pasaje. Y como aplicación, si uno compara la gran comisión de Mateo con Génesis capítulo 1, son muy similares en su lenguaje. Habla del mundo. Pues en Génesis 1 Dios llama a Adán a llenar la tierra con sus hijos, porque sus hijos tienen la imagen de Dios, cargan, por decirlo así, la gloria de Dios en la imagen de ellos en el hombre, y cada vez que se multiplica la gloria de Dios. Pero después viene la caída en Génesis 3 y se corrompe la imagen de Dios en el hombre. Entonces ahora tenemos un mundo lleno de pecado y de la imagen de Dios corrompida en el hombre. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús en la Gran Comisión nos llama a ir al mundo entero y a ser discípulos de las naciones. ¿Por qué? Para llenar todo el mundo con personas y naciones que una vez más portaran la imagen de Cristo al creer en el Evangelio, algo que se había perdido en la caída de Génesis 3. Ahora, regresando a nuestro pasaje aquí en Génesis 6, en el versículo 1, los pecadores se han multiplicado en gran manera después de la caída en Génesis 3. Y noten conmigo del versículo 1 al versículo 2. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora este pasaje lo leemos como si nada, a simple vista, pero hay un gran debate a través de la historia de la iglesia sobre su significado. Pues hay muchas interpretaciones de quiénes son estos hijos de Dios del versículo 2. Solamente les voy a dar dos posturas que son las más populares entre varias que hay. Algunos dicen que la frase hijos de Dios es una referencia a creyentes que se casan con mujeres que no eran creyentes, incrédulas, en yugo desigual.
Ahora escuchen la segunda postura. Pero otros dicen que los hijos de Dios es una referencia a ángeles caídos o demonios que se unen con mujeres humanas. Noten el versículo 2 una vez más. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la realidad es que estas dos posturas tienen mucho mérito cada una. La primera postura dice que la unión pecaminosa es entre creyentes que se unen en yugo desigual con mujeres. Creyentes, y esto tiene mérito porque el Génesis se trata de dos líneas, los creyentes y en la línea de la serpiente o la simiente de la serpiente. Pero la segunda postura también tiene mucho mérito, pues la frase los hijos de Dios puede ser una referencia a ángeles caídos de demonios. Y la razón para esto es que la frase aparece así en Job capítulo 1, versículo 6 y en varias partes de Job para referirse a ángeles. Así es que sí hay una probabilidad de que los hijos de Dios aquí sea una referencia a ángeles caídos o demonios. Y esto es importante en nuestro pasaje porque si esta segunda postura es correcta, entonces noten lo que lee el versículo 2. Dice, viendo los hijos de Dios o ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Si la segunda interpretación es correcta, es increíble lo que está diciendo el versículo 2. Pues está diciendo que en el pasado ángeles caídos o demonios se unieron con mujeres humanas. Pregunta, ¿cómo es posible, según esta postura, que ángeles y mujeres se unieron si el Nuevo Testamento dice claramente que los ángeles no se pueden casar o dar en casamiento? Bueno, en Génesis 19 vemos un ejemplo en que hombres homosexuales querían unirse o abusar de ángeles porque habían tomado la forma de hombres. Así es que sí hay una posibilidad de que estos ángeles caídos son demonios en el versículo 2, que se unen, que toman forma de hombres al poseerlos o toman forma de hombres de alguna manera y se unen con mujeres humanas. Aplicación número 1. Como aplicación aquí vemos que parte de la razón que Dios destruyó al mundo antiguo es por una corrupción sexual entre los hijos de Dios y las mujeres, ya sea que sean demonios con mujeres o creyentes casándose con mujeres incrédulas. Lo que es claro es que lo que sucedió estaba fuera de la voluntad de Dios y fue parte de la razón que Dios juzgó al mundo antiguo. Es por esto que es una gran ofensa a Dios cuando el mes del orgullo, el hombre homosexual, utiliza la señal del arco iris para promover su pecado. Noten el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí vemos que a Dios no le agradaba la condición del mundo antiguo, pues había un gran pecado, estaba lleno de pecado, incluyendo esta unión entre demonios y mujeres o creyentes e incrédulos, cual sea la postura que tomemos. Y nos dice que Dios dijo que su espíritu no contendería con el hombre para siempre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el Espíritu Santo, como lo hace hoy, convencía al hombre de su pecado. Pero los hombres resistían al Espíritu y rehusaban arrepentirse. Ahora, ¿cómo es que los hombres resistían al Espíritu? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos dice que Noé, quien vivía en esos tiempos, era un pregonero o predicador de justicia. Y es probable que Noé le predicaba a las personas que vivieron antes del diluvio y les predicaba que se arrepintieran de sus malas obras y confiaran en Jehová. Noé probablemente les predicaba que se arrepintieran de sus obras porque si no serían llevados por el agua del diluvio en juicio. Noé les predicaba probablemente que le creyeran a Dios a pesar de que en ese tiempo aún no había llovido jamás en la historia del mundo, que creyeran que iba a venir un diluvio por fe. Pero es evidente que el hombre en ese tiempo no se arrepintió, pues solamente la familia de Noé entró al arca de salvación. Es en ese sentido que las personas, al escuchar la predicación en contra de su inmoralidad, resistían o contendían con el Espíritu de Dios. Al igual que hoy, cuando alguien escucha a un hombre predicando que Dios juzgará su pecado y que la salvación está solo en Cristo y rehúsa arrepentirse, ese hombre resiste no al predicador, sino al Espíritu Santo.
Noten el versículo 3, parte final. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y noten cómo el hombre resistía al Espíritu Santo, porque el hombre hacía esto. Dios dice que sus días serían 120 años. Ahora, antes yo tomaba esto como que se reducía su vida, porque antes del diluvio vivían cientos de años. Y yo creía que esto era la referencia, pero estudiándolo más cercanamente, hay otra postura y creo que es más apropiada. Aquí en el contexto, los 120 años es una referencia a que el hombre tenía 120 años para arrepentirse antes de que llegara el diluvio como juicio. El hombre tenía 120 años para escuchar la predicación de Noé, el predicador de justicia, y arrepentirse de su maldad y salvarse. Noten el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Noten que el versículo 4 nos dice que antes había gigantes en la tierra. Dependiendo qué versión tengan, a lo mejor dice Nefilim, pero aquí mi versión dice gigantes. Y noten cómo esto podría ser evidencia de que sí hubo una unión entre ángeles caídos y mujeres que produzca una raza de gigantes en el mundo antiguo. Ahora, es difícil decirlo con certeza, pero es una probabilidad. Pero el punto por el cual Moisés menciona esto es que estos gigantes del versículo 4 eran parte aparentemente de la violencia que llenaba el mundo en ese tiempo. Noten el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí en el versículo 5 es como si Dios, y hablo de manera figurada, se asomara desde el cielo y viera la condición del hombre sobre la tierra. Y cuando, por decirlo así, Dios se asoma, ve que la maldad del hombre había llenado toda la tierra. Él ve que todo pensamiento del hombre era continuamente el mal. Y de versículos como esto viene la doctrina de la depravación total del hombre. Esta doctrina enseña que todo hombre no regenerado, que aún no ha recibido un corazón de carne por el Espíritu Santo, está totalmente depravado. Es decir, que todo hombre desde el vientre de su madre ha sido contaminado por el pecado que heredó de Adán, y este ha contaminado cada área de su ser. Ha contaminado sus emociones, ha contaminado el cuerpo del hombre, es por eso que sufre con problemas de salud hasta el día que muere. Ha contaminado su manera de pensar, su moralidad. Cada área de su vida está corrompida. Y como dice el versículo 6, el designio del corazón de los hombres es de continuamente pensar el mal o en pecar. Y en nuestro pasaje el hombre había llenado el mundo antiguo de violencia y de pecado. El hombre cayó en inmoralidad sexual. Incluso desde el momento que Adán y Eva pecan, lo primero que se menciona en la Biblia es que Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva, y cómo Caín mata a su hermano Abel. Incluso cuando Caín tiene hijos, él se jacta de ser un hombre violento, y incluso más violento que su padre Caín. Y si tú lees Génesis, verás cómo el pecado abunda después de la caída de Adán, la caída del hombre. Y como aplicación, la Biblia nos describe el proceso de cómo una persona, y esto incluye a todos nosotros, da luz al pecado por causa de sus concupiscencias. Escuchen cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, cada uno, y aquí nos está hablando incluso a nosotros, es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Santiago nos dice que el pecado viene de las concupiscencias o antojos de pecar que nacen del corazón del hombre. Es decir, que hay en el hombre un deseo por el mal. Incluso en cristianos, aunque nosotros ya no estamos totalmente depravados, aún tenemos un remanente del pecado.
Aún en el creyente hay concupiscencias, deseos por el mal o antojos de pecar que nacen en nuestro corazón y nos atraen y nos seducen y caemos en pecado. Y esta lujuria, este deseo de pecar en sí mismo es pecaminoso. Por eso dice el mandamiento: no codiciarás. Y Santiago nos dice que cuando este deseo de pecar o concupiscencia concibe, da a luz al pecado, y el pecado da a luz a la muerte. Es decir, el hombre tiene un antojo o una atracción por pecar, por la lujuria que hay en su corazón, y después ese deseo pecaminoso lo lleva a la acción del pecado, y después hay consecuencias o muerte por este pecado que viene a nuestra vida y a la vida que está a nuestro alrededor. Y en esta aplicación recuerden que solamente el pensar en pecar o ser atraído al pecar es pecado en sí mismo. Aplicación número 2, aplicando esto al LGBTQT y al mes del orgullo. Si vemos este movimiento de una manera bíblica, nos damos cuenta que este movimiento promueve sus concupiscencias al celebrar pecados vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Incluso estas personas y sus organizaciones, con tal de promover su agenda destructiva, animan a otros a mutilarse su cuerpo, incluyendo a niños, para satisfacer estos deseos pecaminosos. Para esta aplicación recuerda que todo el movimiento de esta comunidad está fundado en seguir las concupiscencias de sus corazones y por lo tanto es abominable a Jehová. Aplicación número 3. Esto de que aún la tentación o los deseos pecaminosos es pecado es importante, porque escuchen, hoy en día hay conferencias reformadas y pastores reformados que dicen que estar bien tener el deseo pecaminoso mientras que no practiques físicamente este pecado. Pero como vemos en Santiago, aún el tener el deseo pecaminoso, sea de este pecado, del homosexualismo o de cualquier otro, es pecado en sí mismo, porque viene del corazón del hombre. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nota el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Aquí vemos que Dios, después de analizar la situación pecaminosa del hombre, se duele en su corazón. Y se nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y esto de que se arrepintió no es que Dios se arrepienta literalmente de hacer algo, pues Dios no es hombre para que se arrepienta, sino que es una expresión para que nosotros entendamos en lenguaje humano lo triste que era la condición del hombre para Dios. Noten el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré a los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y una vez más esto nos dice que el diluvio llegará en 120 años, porque el pecado había excedido la paciencia de Dios. Noten el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí vemos que el mundo entero está bajo el juicio de Dios por el pecado, pues después vemos a un hombre que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y esto no significa que este hombre no era un pecador, pues este hombre también descendía de Adán como el resto de los hombres. Pero este hombre halló gracia, halló el regalo inmerecido de la salvación delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos da más información sobre esto, y se nos dice que él fue advertido por Dios del juicio venidero, y que Noé le creyó a Dios y mostró que le creía a Dios al preparar un arca que Dios le pidió. ¿Para qué preparó Noé el arca? Porque le creyó a Dios que iba a venir un juicio en forma de diluvio, cuando antes jamás había llovido en la historia de la humanidad como sucede hoy. Pero él por la fe le creyó a Dios y se salvó del juicio sobre el mundo antiguo, al igual que si tú le crees a Dios, te salvarás del juicio futuro. Escuchen cómo dice Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la
fe. Noten el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aplicación una vez más, hermanos, tú puedes usar la historia del diluvio para compartir en amor el evangelio con alguien que practica el pecado del homosexualismo. Le puedes hacer la pregunta para comenzar: ¿tú conoces lo que el arco iris que cargas significa en la Biblia? Y le puedes hablar de cómo todo hombre en los tiempos de Noé pecaban sin freno, al igual que lo vemos el día de hoy. Y le puedes hablar de cómo Dios juzgó al mundo antiguo por su pecado. Pero también le puedes mencionar que un hombre pecador le creyó a Dios y fue salvo, al igual que salvará a todo aquel que confía en Cristo. Ahora ya vimos el arco iris y su señal, ya vimos el arco iris y el mundo antiguo. Ahora veamos el arco iris y el homosexualismo. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 19, punto número 3, el arco iris y el homosexualismo. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 19. Ahora, muchas personas creen que Jesús nunca tocó el tema del homosexualismo en la Biblia. Pero como dice Buddy Buckham, ellos no entienden que Jesús es quien trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento. Pero además de esto, Jesús mismo aclaró cuál es el diseño de Dios en el matrimonio en la tierra. Durante su ministerio en la tierra, perdón. Noten Mateo 19, versículo 3. Dice: entonces se acercaron a él los fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos se le acercan con malas intenciones a Jesús y le hacen una pregunta del divorcio. Versículo 4. Y Jesús les va aquí a responder y señalarles el diseño de Dios para el matrimonio. Versículo 4. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí vemos que Jesús les responde llevándolos a Génesis, donde se dio la institución del matrimonio. Y noten cuál es el diseño original de Dios: varón y hembra, hombre y mujer. Y en aplicación esto nos dice que cualquier unión que no sea entre un hombre y una mujer en el matrimonio es una corrupción del diseño de Dios. Esto nos dice que la unión entre un hombre y un hombre es una perversión y no es matrimonio delante de los ojos de Dios. La unión entre una mujer y una mujer es una perversión y no es matrimonio. Y cualquier unión que no se conforme a este patrón de Génesis es una gran perversión para el diseño de Dios. Noten el versículo 5. Y dijo: por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí Jesús nos dice que después de que un hombre y una mujer hacen un pacto delante de Dios, que lo que hace oficial o finaliza el pacto matrimonial o lo que sella el pacto matrimonial es la unión íntima o sexual entre un hombre y una mujer que hicieron ese pacto. Esta unión sexual es la que oficializa el matrimonio y los hace una sola carne hasta que la muerte los separe. Y como aplicación, esto nos dice que una unión homosexual no puede ser vista como un matrimonio, porque Jesús mismo definió el matrimonio y dijo que esto incluye un hombre y una mujer. Solamente esta unión es lícita delante de los ojos de Dios. Pero además aquí vemos que Dios, en la misma naturaleza de un hombre y una mujer, los diseñó para que puedan unirse de una manera natural. Algo que dos hombres o dos mujeres no pueden hacer. Es decir, aún la naturaleza misma nos proclama que Dios hizo el matrimonio para un hombre y una mujer en una unión en la cama matrimonial. Aplicación número 2. Escuchen cómo dice Levítico 18, versículo 22, que define este acto o este pecado de homosexualismo. Levítico 18, 22 dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. El libro de Levítico nos define el acto homosexual como un hombre que se acuesta con otro hombre como si lo hiciera con una mujer. Y noten que nos dice que esto es una abominación o asco a Jehová, porque no es natural, no va conforme a su diseño. Aplicación número 3. Aquí vemos que Jesús hace referencia a Génesis para hablar del matrimonio. Y si fuéramos a Génesis, ahí también nos diría que uno de los grandes propósitos del matrimonio es llenar la tierra de hijos. Y una vez más, una persona homosexual o de la comunidad LGBTQ no puede reproducirse
no puede tener hijos, lo cual nos muestra una vez más que ese no es el diseño de Dios y debe de ser rechazado. Ahora, en el siguiente pasaje quiero mostrarle por qué alguien batalla con este pecado. Les voy a pedir, tengo 2 pasajes más y terminados. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1 y el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos que los hombres que conocen que Dios existe, todo hombre conoce que Dios existe, pero no reconocen y le dan gloria a Dios, la gloria que Él merece por ser Dios. Noten cómo dice el versículo 22 y 23. Afirmando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. El hombre incrédulo cambia la gloria de Dios, y en vez de adorar a Dios, adora las imágenes y la idolatría, que es un gran pecado. Y noten el versículo 24, ¿cuál es el juicio por esto? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, deseos pecaminosos, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Versículo 27. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error, homosexualismo. Romanos 1 nos dice que como los hombres no quieren adorar al Dios de la Biblia, Dios los entrega a su idolatría y a su pecado. Él quita las restricciones que les había dado para guardarlos de pecar, y ellos los entrega a su propio deseo. Sin ser el autor del pecado, Dios los entrega en lo que ellos quieren hacer, y ellos terminan entre esas cosas en este pecado, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y como sabemos el día de hoy, en muchas otras cosas similares. Ahora, como aplicación, muchas veces las personas que practican el homosexualismo dirán cosas como así nací, y dirán que no es su culpa haber nacido así. Pero la respuesta del cristiano es que es cierto, así nacen todos los pecadores. Así nacen los adúlteros, los asesinos, los fornicarios, los mentirosos, pues todos por naturaleza somos hijos de Adán. Pero es por esto que todos nosotros debemos de nacer de nuevo, o pereceremos en el juicio. Ahora, último pasaje y terminados. Vayan conmigo a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y veremos cómo Dios juzga este pecado. Génesis 19, y noten el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó con el rostro a tierra. Aquí vemos a dos ángeles llegar a Sodoma para salvar a Lot, el creyente, que estaba en esta ciudad que practicaba el pecado homosexual, antes de que la ciudad fuera destruida. Y noten el versículo 2 y 3. Y dijo: he aquí ahora, mis señores. Lot les dice a los ángeles: os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y paséis la noche, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él insistió mucho, y se fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Aquí vemos que los ángeles toman forma de hombres, y pasan la noche en casa de Lot, o van a pasar la noche. Pero noten el versículo 4. Y antes que se acostaran los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa,
desde el más joven hasta el más viejo, hasta el último. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. En los versículos 4 y 5 vemos que los hombres, como decía Calvino, como bestias, desde el más viejo hasta el más joven, quieren conocer o tener relaciones con los ángeles. En otras palabras, los hombres estaban llenos de sus concupiscencias y quieren abusar de los ángeles de Dios. Versículos 6 y 7. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré ahora y haced con ellas como bien os parezca. Aún Lot había sido contaminado por el creyente Lot había sido contaminado por esta sociedad llena de pecado. Últimos versículos, noten el versículo 23 y 24. Noten lo que Dios hace con la ciudad por celebrar orgullosamente su pecado, como se le hace hoy en el mes del orgullo. Versículo 23. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vimos el arco iris y su señal, el arco iris y el mundo antiguo, el arco iris y el homosexualismo. Y simplemente para terminar, ¿cómo es que debemos de pensar de las personas que practican este pecado homosexual o del LGBTQT? Bueno, 2 cosas. 1, recordar lo que dice el Levítico 18, que es una abominación a Jehová. Es decir, no minimicemos su pecado. Pero número 2, a la vez recordar que debemos de ofrecerles la gracia de Dios en el evangelio que nosotros mismos recibimos por nuestro pecado. Pero es necesario que se arrepientan y vengan a Cristo para recibirla. Esa misma gracia que recibiste por tu pecado les predicamos a ellos, y a la vez les recordamos que el arco iris que cargan es una señal de que Dios juzgó al mundo antiguo por su orgullo y pecado, pero que también es una señal de la gracia de Dios, de que no va a traer otro diluvio sobre el hombre, y que ellos pueden, como Noé, hallar gracia delante de los ojos de Dios en medio de una generación perversa, si tan solo se arrepienten, dejan ese pecado y creen en Cristo. Génesis 19, versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré mi pacto que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no vendrán malas aguas como diluvio para destruir toda carne, y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por ayudarnos a recordar el verdadero significado del arco iris. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con el evangelio, y al recordar aún en este pacto no ético el arco iris y cómo se relaciona con el juicio y el evangelio de salvación. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.